Hermanos, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Dios, es tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias de antemano, Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Dios, es amor. Tu palabra, Dios, es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, Dios. Tu palabra, Dios, es amor. Tu palabra es todo para nuestras vidas, Señor. Y en esta noche, Dios, queremos escuchar voz tuya. Queremos escucharte a ti, oh Dios, que nos hables a nuestras vidas. Cerramos nuestros oídos a todo lo que no venga de ti, oh Dios. Y queremos escuchar tu voz en esta hora. Y el pueblo bendecido dice amén. Nuestra hermana estaba hablando acerca de lo que nos habla la palabra, la preeminencia del amor. Cuán importante, hermanos, es el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, como es el día del amor y la amistad, usted quiere escuchar una palabra de amor. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Yo le estaba dando ese Señor, usted quiere que el día del amor y la amistad, hermanos, quieren recibir algo de amor. Las parejas que estaban media chuecas por ahí se reconcilien. Hermanos, y lloraba y estaba compartiendo con mi esposa una palabra. Yo le decía, hermano, yo tengo que encerrarme en el cuarto y pedirle dirección a Dios. Hermanos, porque cada vez que nosotros nos presentamos acá, hermanos, siempre tratamos de darle lo mejor al Señor. Yo sé que cada hermano que se para en este lugar, el pastor también cuando se presenta aquí, él se tiene que preparar, como cada uno de los hermanos que lo hace. Y lo hace con todo el amor, hermanos, sabiendo que primeramente, hermanos, nosotros le damos la gloria a Dios, le damos el primer lugar a Él. Y así tiene que ser siempre en nuestras vidas. Vamos a buscar en Esdras. Yo pensaba, usted iba a decir, vámonos para morir. Hay una palabra, hermanos, Esdras 4, me dicen amén cuando lo tienen. Es una palabra de amor que tiene un tremendo mensaje, hermanos, para cada uno de nosotros en esta noche. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: no te detengas en la obra de Dios. Dígale, nadie puede detener la obra que Dios comenzó en tu vida. Nada, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor en Esdras 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Pueden tomar asiento, hermanos, y seguimos leyendo. Vinieron a Zerubabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zerubabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casas a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra
intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para disfrutar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia, y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Hermanos, tremenda enseñanza. Cuenta la historia, hermanos, que estamos leyendo. Vamos a seguir narrando la historia. Que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban en el templo de Jehová, Dios de Israel. Siempre, hermanos, cuando uno quiere hacer algo para el Señor, no podemos decir, hermanos, que nunca va a haber oposición. Y que todas las cosas, que muchas veces nosotros hagamos algo para Dios, van a salir de la forma que nosotros queremos. Van a salir de la mejor manera. Siempre va a haber una oposición de ese enemigo que nosotros tenemos. Siempre va a haber esa oposición. Eso que se puede levantar, hermanos, en cualquier momento contra la obra del Señor. Y si usted ha creído que hasta este momento usted creyó de que usted cuando se convertía a los pies del Señor todo iba a ser felicidad y estrella y el día del amor y la amistad y peluchito, no, hermano, es una guerra espiritual que usted decidió el momento que usted le dijo, Señor, heme aquí. Hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que no va a rendirse hasta que lo vea derrotado a usted. Hasta que lo vea en el piso y vuelva nuevamente atrás. Pero aquí hay gente valiente en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermana Elizabeth? Aquí hay gente esforzada y valiente. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Gente que arrebate el reino de los cielos. Gente que esté dispuesta cuando el Señor lo llame a través de cualquier circunstancia que se pueda levantar en su vida, ya sea de una enfermedad, alguna dolencia o lo que pueda suceder, hermano. Esté dispuesto, hermanos, a afrontar esa situación y a decir, yo voy a seguir hacia la meta. Por eso en la palabra nos habla que puestos los ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y cuando escuchamos estas palabras de Jesús, entendemos, hermanos, que el camino que nosotros decidimos un día no iba a ser fácil. Dice la palabra de lo que estamos leyendo, que los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Edom, rey de Asiria, que nos hizo venir. Si buscamos, hermanos, quiero que vayan conmigo a el segundo libro de Reyes 17:24. Dice la palabra del Señor para que entendamos el contexto de lo que está hablando aquí. Dice, Asiria
puebla de nuevo a Samaria. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amad y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El rey de Asiria, dice aquí, trajo a gente de Babilonia. ¿A dónde? A Samaria, y habitaron con el pueblo de Dios. Era este mismo pueblo, estos mismos hombres que se levantaron mientras estaban viendo que estos hombres se habían levantado para edificar casa a Dios. Y ellos le dijeron: nosotros, como un día el rey nos trajo a Samaria, así mismo nosotros también queremos hacerlo con ustedes también. Porque al Dios que ustedes están sirviendo, también nosotros les queremos servir. Y dice que ellos le dijeron que nos hizo venir aquí, a este lugar. Entonces nosotros también queremos participar de lo que ustedes están haciendo. Nosotros no nos queremos quedar por fuera de la bendición de Dios, de lo que ustedes están haciendo en este momento. Pero estos hombres no lo estaban haciendo con la intención de poder aportarle algo a ellos bueno, sino había una intención de maldad en sus corazones. Y dice la palabra que Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros las edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Qué bueno, hermanos, es cuando nosotros en Dios tenemos discernimiento, porque a todo, hermanos, lo que puedan venir no le podemos decir amén. Y estos hombres dijeron: no, nosotros lo vamos a hacer. Pero había, hermanos, un porqué. Si leemos el segundo libro de Reyes, en el 25, dice algo importante. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Estos hombres que le dijeron que no, a estos hombres sabían cuál era la intención de su corazón, qué era realmente lo que había en ellos, cuál era la sutileza que había en el corazón de cada uno de estos hombres. Y hermanos, no todo el que venga a usted, hermano, dándole la mano, quiere decir que venga con buenas intenciones. No todo el que le diga a usted que Dios lo bendiga, que lo amo en Cristo, es el que va a venir, hermanos, y en su corazón tenga buenas intenciones para con usted. Y parece mentira, pero hoy en día lo mismo que acontecía en esos tiempos, aún acontece en estos tiempos también. Por eso la iglesia, hermanos, debemos estar apercibidos en los tiempos. Debemos estar apercibidos. Por eso Zorobabel y Jesúa entendieron que lo que había en el corazón de estos hombres no eran buenas intenciones. Y hermanos, si nosotros vamos allá afuera, no estoy diciendo que esto está aconteciendo dentro de la iglesia. Hay gente con malas intenciones allá afuera, tratando de buscar cualquier ocasión, hermano, para jugarlo a usted de cualquier cosa. Y así estamos viviendo en estos tiempos, hermanos. Y la iglesia tiene que estar apercibida.
así como Zorobabel y Jesúa, entendieron de que estos hombres no se estaban acercando a ellos con la misma intención que ellos tenían de reedificar casa a Dios. Y mucha gente, hermanos, pastor, mucha gente se va a acercar a usted con otras intenciones. Y mucha gente, hay gente que se acerca a los líderes con otras intenciones también, para quedar bien, por lo cual uno tiene que estar apercibido. Y estas son cosas que tal vez hoy en día no se quieren predicar, porque a la gente no le gusta que le enseñemos esto. Pero son verdades en la palabra, son verdades que acontecen en estos tiempos de iglesia. Hay vecinos que se van a acercar, no por lo bueno que usted pueda hacer con ellos, sino que se van a acercar con ustedes con otra intención de juzgarlo, que apenas usted se resbale, lo primero que van a hacer, mire, ¿y eso que era cristiana? ¿Y esto que le sirva a Dios? Porque así vivimos en estos tiempos, lamentablemente. La gente, hermana Elizabeth, en vez de tenderte la mano para levantarte, lo primero que hace es juzgarte por tus errores, por tus dificultades. Pero iglesia, tenemos que estar apercibidos. Dice la palabra, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hay alguien que quiere parar la obra en tu vida. La quiso parar en Jesús, que era Jesús. Cuando estuvo en el desierto, iglesia, ¿cuánto más con nosotros? Yo quiero que vayan conmigo a Nehemías. El libro de Nehemías, hermanos, nos enseña algo hermoso, hermanos, que este hombre, a pesar que quisieron levantarse contra él y parar el propósito que él tenía, dice la palabra en Nehemías 6, vamos a leerlo desde el 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Nehemías, dice la palabra en el versículo 1, que y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, mas ellos habían pensado hacerle mal a Nehemías. Porque, hermanos, el enemigo no pierde el tiempo como nosotros muchas veces. El enemigo, hermano, no está jugando. El enemigo, mientras nosotros estamos pensando en el día del amor y la amistad, está pensando cómo meterle el pie a usted para que usted se caiga. Y Nehemías estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. Y miren lo que dice el 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo oír, porque cesaría la obra mientras nosotros le prestemos más mente al enemigo, hermanos, y más oído a lo que digan de nosotros. Más se detiene la obra en nuestras vidas. Y Nehemías dijo así: ven, yo no tengo oído ni tiempo para ustedes. Yo tengo tiempo para enfocarme en lo que Dios tiene preparado para mi vida.
Y así, hermanos, mientras nosotros perdemos el tiempo, hay un enemigo que está, hermanos, dedicando tiempo para hacernos la vida de cuadritos. Pero hubo un hombre, hermanos, que aunque se habían levantado Sanbalat y Gesem y habían enviado un mensaje contra él dijo: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Lo que yo estoy haciendo es algo grande. El servicio que yo le estoy dando al Señor es más importante de lo que quieran hablar y decir de mí. Nehemías dijo así: yo no voy a escuchar las murmuraciones que tengan contra mí. Ustedes podrán hablar lo que sea, pero yo sigo escuchando la voz de Dios. Yo sigo trabajando para Dios. Y alguien enfocado en Dios, hermano, no tiene tiempo para perder en nada de bobadas. No tiene tiempo para perder en bobadas de lo que el enemigo quiera decir contra él. Él sigue enfocado en lo que Dios tiene preparado para él. Por eso, cuando Jesús fue tentado, ¿con qué le contestó el maestro? Con la palabra. Él no tenía tiempo para contestarle con cualquier otra cosa. Él le contestó con la palabra de verdad, porque la palabra es la que nos trae libertad a cada uno de nosotros, iglesia. Y hay un enemigo que quiere parar la obra en tu vida. Hay un enemigo que quiso parar. Hay un Sanbalat, un Gesem que se quiere levantar para parar la obra en tu vida, iglesia. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, en estos tiempos, que el enemigo no lo quiere ver a usted en victoria. El enemigo no lo quiere ver a usted enfocado en la obra de Dios. Y por eso Nehemías envió mensajeros para que le dijera a Sanbalat y a Gesem: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Él entendió, hermanos, que él no tenía tiempo para escucharlos a ellos. Y, hermanos, nosotros no tenemos tiempo para estar escuchando lo que el enemigo quiera decir de nosotros. Nosotros tenemos que tener tiempo para prestarle oído a Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y entre más nos enfoquemos en las cosas naturales. Por eso, hermanos, José fue pasado por un proceso en su vida. Y usted dirá, y yo podré decir: pero ¿cómo es que Dios va a cumplir la obra en José? José había soñado y le había dicho a su padre y a sus hermanos que él iba a estar a mucho más grande que ellos, y Dios le había dado muchos sueños a él y revelaciones que él iba a hacer. Pero ¿cómo es que él iba a ser vendido? Y iba a estar en la cárcel, iba a pasar por todo lo que pasó. Pero, iglesia, nosotros tenemos que entender que cuando recibimos el llamado de Dios, tenemos que pasar por fuego para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser procesados. Va a haber oposición. Se va a levantar la esposa de Potifar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Se van a levantar compañeros de nuestro trabajo, tal vez. Se va a levantar nuestros vecinos. Se van a levantar enfermedades. Se van a levantar oposiciones. Pero Nehemías se entendió que si él se enfocaba en ellos, la obra de Dios se iba a terminar. Lo que Dios había puesto en sus manos se iba a descuidar. Y él dijo: dejándola yo para oír a vosotros. Y dice la palabra: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. El enemigo va a enviar, hermanos, muchas cosas en nuestras vidas, y no solamente una vez. Si él vio que no pudo entrar por acá, él va a buscar otra estrategia para hacernos caer en la obra de Dios.
Nehemías le dice hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Yo me preguntaba mientras leía esta palabra, me acordaba cuando Jesús fue tentado. ¿Usted cree que al diablo le dio la gana de nuevo de ir a tentar a Jesús porque él sabía cómo Jesús le iba a responder? La palabra. Él sabía. Y si seguimos leyendo, hermanos, donde estamos leyendo en Esdras, dice la palabra que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Se habían levantado, hermanos. Por eso Zorobabel y Jesúa sabían cuáles eran las intenciones de ellos. Por eso que cuando ellos decidieron acercarse a ellos para poder apoyarlos, ellos sabían sus intenciones. Y dice la palabra que y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Dice la palabra que Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, rey de Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, elamitas. Todos estos, hermanos, se levantaron contra estos hombres que decidieron, hermanos, edificar el templo a Dios. Y dice la palabra: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Había una oposición, hermanos, grande. Y es la misma oposición que nosotros vivimos en este tiempo, iglesia. Porque los tiempos no han cambiado. El enemigo siempre va a buscar estrategia para desanimarnos a nosotros, hacernos desistir de la obra de Dios, que nosotros desistamos del plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y esto era lo que estaba pasando, hermanos, con estos hombres que se habían levantado, habían llegado de la habían venido de la cautividad. Pero mientras yo leía esta palabra, si nosotros leemos el capítulo 1, entendemos, hermanos, que podrá haber la oposición que sea en nuestras vidas, pero nadie puede cambiar los planes de Dios para nuestras vidas. Nadie puede cambiar lo que Dios ha trazado para usted.
habían levantado y habían hecho cartas, estrategias. Cuando decides servir a Dios con compromiso, muchas veces nos vamos a enfrentar, hermanos, con muchas de estas clases de cosas para hacernos caer, para hacernos tropezar. Pero tengamos ánimo, iglesia. Si podemos decir, dice la palabra en el 17, y el rey envió estas respuestas a Rehum, canciller, a Sisai, secretario, de los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo. Se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les paga tributo, impuestos y rentas. Ahora pues da orden que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Y miren lo que dice aquí, iglesia, y mirad que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sisai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos, y les hicieron cesar con poder y con violencia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, estos hombres hicieron lo que sea para parar la obra de Dios. Y yo me preguntaba cuando leía esta pequeña porción, ¿cuántas veces nos hemos sentido, hermanos, que la bendición de Dios se ha detenido en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sentido oposición, hermanos, por nuestro servicio a Dios? Y dice la palabra en el 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. Esto es lo que desea el enemigo en nuestras vidas, que se pare lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros. Pero hay algo importante mientras yo leía esta palabra, hermanos. La obra de Dios se puede detener en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros muchas veces nos permitimos. Permitimos que las cosas del mundo nos afecten. Permitimos que una enfermedad mengue nuestro servicio al Señor. Permitimos que de repente que un hermano está hablando de nosotros, mengue nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor y nuestra obra a Él no depende de los demás, depende de yo mismo. Porque cuando yo decido venir a este templo, decido venir a esta casa, lo hago por decisión propia, lo hago porque yo decidí. Yo soy el que decido levantar mis manos, yo soy el que decido orarle a Dios, yo soy el que decido que la obra de Dios mengue en mi vida. Si tú quieres que Dios crezca en mí, por eso Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos que menguar nosotros, tenemos que menguar nuestro orgullo, a nuestra forma de vivir, a lo que el mundo nos quiere ofrecer para servir a Dios y hacer su voluntad. Y muchas veces el enemigo, hermanos, a diario está en nuestras vidas, tratando de parar la obra en nuestras vidas. Pero aquí, hermanos, si leemos
el capítulo 5, dice la palabra del Señor: reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces dice la palabra: se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Pero hay algo importante que ellos hicieron: se levantaron. Iglesia, levántate en este día. No dejes que nada detenga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estos hombres entendieron cuando Ageo y Zacarías profetizaron que era importante levantarse para que la casa de Dios sea reedificada, para que haya crecimiento en la casa del Señor, hermanos. Es necesario que entendamos, hermanos, que tenemos que estar en unidad, que tenemos que ser uno solo, que no pueda haber división dentro de la casa del Señor, que tenemos que caminar en un solo espíritu. Donde hay división, hermanos, no puede haber, hermanos, una buena multiplicación. No puede haber multiplicación, no puede haber crecimiento. Entonces se levantaron estos hombres, hermanos, y dijeron, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando el hombre de Dios se levanta, el cuerpo de Dios, el cuerpo, hermanos, que somos toda la iglesia, también va en una sola dirección. Por eso, hermanos, nosotros cuando recibimos el mensaje de nuestro pastor tenemos que también ir en la misma dirección correcta de parte de Dios. Si es de parte de Dios, hermanos, tenemos que ir en esa misma dirección. No nos podemos desenfocar. Y dice la palabra que en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador de otro lado del río, y Setar, Josnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles eran los nombres de los hombres que hacen este edificio. Pero aquí dice algo importante: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron cartas sobre estos. Y aquí, hermanos, algo importante que quiero que nos llevemos en esta noche: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y si leemos más adelante, hermanos, dice en el capítulo 6 que en el versículo 6: ahora pues Ginat, gobernador del otro lado del río, Setar, Josnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí y dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa a Dios en su lugar. Por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo
hermanos, se va a poder levantar lo que sea. Pero cuando la mano de Dios está sobre una mujer, sobre un hombre de Dios, hermanos, Dios traerá lo necesario. Por eso Dios proveyó, hermanos, lo necesario y dijo: sin obstáculo alguno podrán reedificar el templo a Dios, porque han decidido en su corazón, en su mente, con su espíritu, hermanos, a darlo a todo por la obra de Dios. Y cuando el pueblo, hermanos, se levanta en disposición, hermanos, podrá ver lo que sea, hermanos, pero la mano poderosa de Dios estará sobre nuestras vidas. Por eso, más adelante dice la palabra de Dios que y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Dios volteará, hermanos, la tortilla, cambiarán tus tiempos. Aunque, hermanos, veamos que sean tiempos difíciles, vendrán también tiempos de gloria, vendrán también tiempos de victoria. Por eso José, hermanos, antes de poder recibir todo lo que Dios tenía para él fue encerrado en la cárcel, pasó por el fuego, pasó por grandes, hermanos, dificultades, pero al final vio la victoria de Dios porque se mantuvo reedificando la obra de Dios. Y cuando nosotros nos mantengamos, hermanos, reedificando la obra de Dios, en los planes de Dios, en el caminar de Dios, hermanos, al final tendremos la victoria como la tuvo este pueblo. Y dice la palabra que y era escriba diligente. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba en Esdras. Veremos las bendiciones de Dios, porque la mano de Dios está sobre nuestras vidas, iglesia. Y si entendemos, hermanos, y vemos el contexto de esta palabra, y es que separados de Dios, hermanos, no podemos servirle a Él. Separados de Dios, nada podemos. Alejados de Él, Jenny, nada podemos. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y hermanos, quiero leerles un último versículo. Dice la palabra del Señor que aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La misericordia de Dios, hermanos, aunque muchas veces la veamos lejos de nuestras vidas, vendrá, hermanos, porque Dios conoce, hermanos, la intención de nuestro corazón. Él sabe cuando le estamos sirviendo a Él de corazón. Él nos conoce, hermanos, más que nadie. Yo podré decirle lo que ustedes, o lo que yo quisiera decirle acá a ustedes, hermanos, pero al final, cuando yo salgo de aquí, hay alguien que me está viendo, que es Dios. Él conoce mi corazón. Él conoce, hermanos, cuando yo estaba en mi cuarto preparándome para traer esta palabra. Él conoce, hermanos, cuando yo salgo de aquí, me voy para mi casa, estoy con mi familia, cuando estoy en mi trabajo, mi forma de conducirme. Él sabe todo de nuestras vidas. Así que al final tenemos que entender que donde estemos, hermanos, nosotros tenemos un Dios, hermanos, que lo sabe todo. Y Él conoce nuestro servicio al Señor. Y sin duda, hermanos, aunque la visión tardara, hermanos, esperemos en Él, porque va a venir. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor.